bienvenidos al primer vídeo del curso de Fisiología Vegetal de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma. En la sesión de hoy, como les comentaba, en el curso de introducción me voy a centrar en la estructura básica que permite explicar en gran medida las principales características de la fisiología de los organismos vegetales. Y esta estructura es la célula vegetal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar por estos contenidos que son de suma importancia. Bien. Bueno, en la lámina tiene una estructura típica de célula eucariótica vegetal. Pueden encontrarla muy fácilmente en distintas plataformas. Y algo que es preciso destacar es que son células, lógicamente, eucarióticas. ¿Sí? Eso es el elemento fundamental que las define, pero si tenemos que establecer una diferencia, ¿sí?, la más conspicua entre células eucariotas animales y células eucarióticas vegetales es la presencia de pared. ¿De acuerdo? Como pueden ustedes ver, toda la célula está rodeado por, en este caso, esta estructura que está en tonalidad verde y que es la pared celular. La pared celular, posteriormente me extenderé en los pormenores, ¿sí?, en estructura y función, pero fundamentalmente lo que podemos ver aquí es que envuelve toda la célula y le confiere rigidez, ¿sí? Esto es una estructura que es sustancialmente diferente de las células animales, puesto que esta rigidez está determinando o condicionando una de las características fundamentales de la biología celular, que es el transporte, ¿sí? Aunque les insisto, posteriormente profundizaré en este asunto. Entonces, tenemos como elemento distintivo la presencia de pared. Sin embargo, vamos a enumerar una serie de elementos que también están presentes en las células vegetales y que es necesario abordar porque en temas posteriores pues tendrá su importancia abordarlos, ¿sí? Fíjense. También podemos observar la presencia de mitocondrias. Bien, efectivamente, todas las células respiran, ¿sí? Todas las células eucarióticas respiran a través de la función que se realiza en las mitocondrias. Sin embargo, desde un punto de vista funcional, más que morfológico, las mitocondrias de las células vegetales son diferentes de las mitocondrias de las células animales. Y en este punto lo veremos en temas más avanzados. Ahora solo me voy a detener en la presencia de mitocondrias. ¿Qué otro elemento tenemos? Pues igual que en células animales tenemos el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, ¿sí?, que bueno, pues están relacionados en múltiples funciones celulares, la formación de vesículas, el transporte, la glicosilación, muchos tipos diferentes de funciones, ¿sí? Otro elemento que es característico de las células vegetales es la presencia de una gran vacuola central, ¿sí? En este caso, en la ilustración, podemos verla centrada, ¿sí?, en el interior de la célula, y es algo interesante de ver que, a diferencia de en células animales, donde las vacuolas están dispuestas, ¿sí?, en digamos, unidades de un volumen variable, pero distribuidas por todo el citoplasma, no es el caso de las células vegetales. En las células vegetales encontramos una gran vacuola central, y en esta vacuola central encontramos una multitud de sustancias, ¿sí? Un elemento característico de la gran vacuola central, fíjense, la membrana que envuelve la vacuola se denomina tonoplasto, ¿sí? Ya el hecho de que una membrana en particular tenga un nombre es importante porque da a entender que hay muchas funciones asociadas a ella. En este caso hay multitud de transportadores asociados al tonoplasto y, por consiguiente, a partir de la regulación del transporte en el tonoplasto, la gran vacuola central puede incorporar distintas sustancias, ¿sí?, o dirigir el flujo hacia afuera, donde es necesario en otra parte de la célula. Pero esto es distintivo. En general, la mayor parte del volumen está ocupado por la gran vacuola central y el resto de orgánulos se dispone
por lo general, periféricamente alrededor de esta gran vacuola central, ¿sí? Bueno. Otro elemento interesante es que, al igual que en células eucariotas animales, también tenemos la presencia de elementos del citoesqueleto. Aquí tenemos señalado los microtúbulos, ¿sí? Sin embargo, en este caso, los microtúbulos y otros elementos del citoesqueleto no tienen exactamente la misma función en células animales y en células vegetales, entendiendo, ¿sí? o refiriéndome a la turgencia celular, ¿sí? Acuérdense, nada más les repito, la turgencia pueden entenderla así con un ejemplo muy sencillo, como si ustedes apretaran un globo, ¿sí? Y entonces aquella fuerza que ustedes perciben en la yema de sus dedos, por la cual el globo tiende a recuperar su morfología inicial, ¿sí? Esta fuerza que ustedes determinan, que sienten, ¿sí? Es lo que podemos denominar turgencia. Es aquella tendencia que tiene un cuerpo líquido, ¿sí? En este caso, a tener una forma particular, ¿sí? Bien, en este caso, los elementos de los microtúbulos en células animales tienden a mantener la turgencia bajo unas condiciones específicas. Sin embargo, en células vegetales, a pesar de que sí contribuye a la turgencia, la forma de la célula y el volumen de la célula no depende tanto de la función citoesquelética, sino de la pared celular. Entonces, en este caso sí hay una diferencia interesante. ¿Qué otras funciones cumple el citoesqueleto en las células vegetales? Bueno, se han publicado, ¿sí?, que hay distintos procesos asociados al transporte de vesículas utilizando elementos del citoesqueleto, que también tenemos en células animales. Sin embargo, aquí quería destacarlo. Bien, si hablamos de la gran vacuola central y de la pared celular como elementos diferenciadores de las células vegetales con respecto a las animales, el otro gran elemento que distingue estas dos estructuras celulares es la presencia de unos orgánulos subcelulares denominados plastos, ¿sí? Denominados plastos. Hay distintos tipos de plastos, y en este caso solo están representados los llamados cloroplastos, ¿de acuerdo? Entonces, en los cloroplastos, veremos de forma pormenorizada este asunto, se produce la parte más relevante de la bioquímica asociado a plantas verdes, que es la fotosíntesis y la consiguiente constitución de materia orgánica a través del ciclo de Calvin-Benson, ¿sí? Este tipo de suborgánulos no están presentes en células animales y por lo tanto estos tres elementos que les acabo de mencionar, ¿sí?, son los que podríamos enumerar como los más distintivos. Lógicamente, si pormenorizamos en cada uno de los elementos celulares, siempre encontramos diferencias de células animales con respecto a células vegetales, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Bien. En la siguiente lámina lo que pueden ver, ¿sí?, es una imagen de microscopía electrónica donde se ha producido un corte sagital y vemos la sección de una célula vegetal. En este caso, ¿qué podemos visualizar? Pues tenemos la gran vacuola central, ¿sí?, la parte representada en amarillo, que es pared celular, estos orgánulos que son cloroplastos, ¿sí?, tenemos el núcleo, mitocondria, lógicamente tenemos ribosomas y otro tipo de elementos, ¿de acuerdo? Pero como pueden ver, de forma característica, la gran vacuola central está aproximadamente centrada y periféricamente tenemos distribuidos cloroplastos, que también son bastante abundantes en células con actividad fotosintética, y el resto de los suborgánulos celulares, ¿de acuerdo? Bien. Bien, fíjense, en la siguiente diapositiva lo que les muestro es un artefacto. Es decir, ¿en qué sentido se lo digo? Las células vegetales tienen pared celular, pero las células vegetales, desde hace ya varias décadas, han sido objeto de análisis y experimentos en el marco de la ingeniería genética. Para poder hacer transformaciones, es decir, cambios en la información genética que contienen las células vegetales, es importante contemplar los problemas que suponen la presencia de pared celular, ¿sí? Entonces, para evitar estos problemas,
uno de los tratamientos que se aplica sobre las células es la eliminación a través de actividad enzimática y química de la pared que rodea a las células vegetales. Una vez que eliminamos la pared, la membrana plasmática, ¿sí?, queda expuesta directamente al ambiente. Es como si tuviéramos una célula animal, en el sentido de que no tiene pared celular. A este tipo de configuración, que les insisto es de laboratorio, la denominamos protoplasto, ¿sí? Y es una forma fundamental de trabajar en el laboratorio de fisiología vegetal e ingeniería genética de células vegetales, ¿de acuerdo? Creo que es un elemento interesante porque de forma recurrente lo van a estar viendo en los libros de texto, ¿sí? Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a reflexionar algunos de los elementos interesantes de las células vegetales. Fíjense, dice, algunas consideraciones referente a las células de las plantas. Y la primera nos habla de que hay una impresión inmediata en referencia a que las células de las plantas tienen una gran predominancia o prevalencia de las membranas. Bien. Lógicamente, quizá podrían ustedes pensar, bueno, todas las células pueden tener prevalencia de membranas, ¿sí? En este sentido, podríamos hablar de que todos los suborgánulos celulares son preeminentemente membranosos, ¿sí? Ahora bien, desde el punto de vista tanto cualitativo como cuantitativo, en células vegetales no solo tenemos mitocondrias, que son suborgánulos que tienen membrana externa y membrana interna, y que por lo tanto, desde el punto de vista de la prevalencia de las membranas, pues son los orgánulos donde, digamos, podemos tener esta característica de forma más conspicua, ¿sí? Además de tener mitocondrias, tenemos cloroplastos. Si recuerdan, en la parte de biología celular y bioquímica se les hablaba de la corriente de transporte electrónico. Aunque lo recordaré más adelante, cuando se habla de corriente de transporte electrónico, siempre hay que traer a la mente las reacciones de óxido-reducción, ¿sí? Cuando hay proteínas que sufren ciclos redos, es decir, hay una proteína que capta un electrón y otra que cede, ¿sí? Estos son ciclos redos. Las cadenas de transporte electrónico tienen un objetivo, ¿sí?, que es transportar electrones para generar un gradiente de protones, ¿sí? En bioquímica y en biología celular, cuando se habla de transporte electrónico, finalmente se tiene que desembocar en la constitución de un gradiente de protones. Un gradiente no es ni más ni menos que una palabra que alude a una situación en la cual en ambas partes de un sistema la concentración de un elemento es distinta que en otra parte de ese mismo sistema. El equilibrio termodinámico tiende a que las concentraciones en ambas partes de este sistema se equilibren. ¿Qué es lo que hacen los sistemas biológicos cuando constituyen estructuras con el objetivo de generar gradientes? Que por el equilibrio termodinámico y en la disipación de esos gradientes se genere la energía, ¿sí?, bajo las condiciones adecuadas de tal manera que se pueda aprovechar, ¿sí? Aunque esto lo he dicho así de palabra, cuando veamos la corriente de transporte electrónico retornaré a este discurso para que podamos identificar cada uno de los puntos que les comento. ¿Por qué les hablo de transporte electrónico asociado a este punto de prevalencia de membranas? Porque siempre que ustedes vean que hay prevalencia o abundancia de membranas, tienen que considerar la generación de gradientes. Es decir, cuando hay muchas membranas, debemos asumir que hay muchos compartimentos. ¿Por qué hay muchos compartimentos? Porque se deben generar diferencias de concentración entre esos compartimentos. Y posteriormente, por diferentes elementos proteicos, las concentraciones, ¿sí?, tienden a igualarse, es decir, el gradiente tiende a disiparse. De forma recurrente, la bioquímica de los organismos utiliza la generación de gradientes para la generación de energía química en términos de ATP. Bien, en las plantas no solo se respiran las mitocondrias y por lo tanto hay prevalencia de membranas porque se genera gradientes de protones para poder constituir posteriormente ATP. También tenemos cloroplastos.
y en los cloroplastos se generan gradientes, ¿sí? Veremos que son de otros elementos, aunque también hay protones en los determinados compartimentos que veremos en los cloroplastos, pero que nuevamente la disipación de estos gradientes tiene como consecuencia la generación de energía. Por lo tanto, bajo esta primera aseveración de que una primera impresión sobre las células vegetales es que son prevalentemente membranosos, tenemos que relacionarlo a que están enfocados de forma muy característica a la constitución de gradientes electroquímicos. ¿Sí? Bien. Otro elemento fundamental. Dice que la difusión de sustancias a través de las membranas es más problemático. ¿Sí? Bien. Lógicamente, si hay más membranas, pero además de ello hay paredes celulares, los procesos de difusión son más complicados que cuando tenemos un medio eminentemente acuoso. ¿Sí? El hecho de que sea más problemático no es solo por la presencia de membranas, sino por la presencia de transportadores. Es decir, la función del transporte en las células vegetales tiene una relevancia muy importante. ¿Sí? Veremos que hay transporte que más o menos puede difundirse de forma libre, pero hay otro transporte que está mucho más regulado. Y esto tiene implicaciones muy profundas en la fisiología vegetal. ¿Sí? Otro elemento fundamental. Dice que los fenómenos de difusión, ¿sí?, pueden imponer limitaciones al tamaño de la célula. Bien. Entiendo que quizá no todos ustedes tienen nociones de fisiología animal, pero yo creo que es razonable pensar que todos ustedes han de hablar del sistema circulatorio. Bien. En los animales, fundamentalmente los vertebrados, pero en otros animales también, hay sistemas y aparatos enfocados a la redistribución de sustancias por todo el organismo a nivel sistémico. Esto se hace, por lo general, a través de la presencia de estructuras que mediante energía química imprimen un impulso mecánico a determinados órganos, y eso hace que un fluido se distribuya en todo el cuerpo del organismo. Pero en las plantas no tenemos este tipo de elementos. Por consiguiente, debemos entender que la difusión juega un papel claro. Ahora bien, el coeficiente de difusión, o dicho de otra manera, la distancia que puede recorrer una sustancia en un medio bajo unas condiciones físico-químicas determinadas, va en función de muchos elementos. ¿Sí? Por lo tanto, cuando la difusión se dificulta, la capacidad de las células de captar un sustrato y utilizarlo para aquello que fuera necesario puede ser problemático cuando la difusión es muy pequeña. ¿Sí? Entonces, cuando la difusión es pequeña, el crecimiento está limitado y por consiguiente eso afecta a variables también como el tamaño. Eso es exactamente lo que les quiero decir con esta otra frase. Bien. La última de las consideraciones, ¿sí?, la última de las consideraciones que quería contemplar es el concepto de homeostasis. ¿Sí? El concepto de homeostasis asociado a este otro elemento que llamamos de organismo sésil. Bien. Las plantas son organismos sésiles en tanto en cuanto están ancladas a un sustrato. ¿Por qué es tan importante considerar esto en la fisiología de las plantas? Porque cuando el entorno, es decir, las condiciones ecosistémicas fluctúan, aquellos animales que tienen capacidad de locomoción lo que hacen es buscan aquellas condiciones que son más favorables para su adaptación. Sin embargo, las plantas no tienen esta capacidad. Ello deriva en que las capacidades adaptativas de las células vegetales son sustancialmente diferentes de las animales. ¿Sí? Tenemos que hablar otra vez de la homeostasis. Simplemente, aunque se les recordó en el curso de biología molecular, tienen que entender que un sistema homeostático siempre debe ser entendido cuando se pone en comparativa o se opone un criterio con otro sistema, que es un sistema caótico. ¿De acuerdo? En un sistema caótico, las pequeñas variaciones, que pueden ser infinitesimales, de las miles y miles de variables que determinan
digamos, la sucesión de un sistema, ¿sí?, pueden generar resultados muy diferentes, ¿sí? El clásico ejemplo de efecto de sistema caótico es el tráfico, ¿sí? Alguien, yo que sé, tiene un problema, se le cae la taza del desayuno, se tiene que cambiar, sale 5 minutos más tarde, va un poco más rápido, se salta un semáforo, eso causa un pequeño accidente y tenemos, ¿sí?, una variable muy pequeñita que está afectando al sistema notablemente, ¿sí? Pero hay múltiples ejemplos de sistemas caóticos. El otro es el tiempo, la economía, hay muchos sistemas que son caóticos. Por el contrario, los sistemas homeostáticos no reaccionan de la misma manera ante las variaciones infinitesimales de los parámetros que regulan precisamente este sistema. Por ejemplo, cuando la temperatura en vez de ser 36,1 es 36,2 o es 35,9 o el pH es 7,1 en vez de ser 7,0, ¿sí?, el resultado o la evolución de este sistema está dentro de un rango de variables razonablemente constante, ¿sí? A esto que acabo de explicar muchas veces ustedes se refieren como equilibrio, ¿sí? Pero siempre tienen que entenderlo en este criterio comparativo de sistema caótico con respecto al sistema homeostático. Ahora, dense cuenta, si los organismos son capaces de desplazarse para buscar las condiciones óptimas para la adaptación, y estamos hablando de animales con capacidad de locomoción de desplazamiento, las plantas no pueden moverse del lugar. Por tanto, los sistemas de regulación homeostática son notablemente diferentes. Y a lo largo del curso veremos varios ejemplos de regulación homeostática en vegetales, que son muy interesantes de analizar y que yo espero que les generen más interrogantes. Bien. Entonces, vamos a desgranar algunos de los detalles de los componentes celulares de las células de las plantas. Aunque particularmente para la pared celular tengo un tema que más adelante lo verán, creo que es interesante dar unas pinceladas para que vayamos introduciéndonos en las características, ¿sí?, de estas células. Bueno, la pared celular fue descubierta por Robert Hooke en el año 65, si no recuerdo mal, en cortes histológicos de árbol de alcornoque. ¿Sí? Si no recuerdo mal, pero tengo ahí esa pequeña duda. ¿Por qué el alcornoque? El alcornoque es el Quercus suber, ¿sí? Es el árbol del cual se obtiene la corteza para a partir de ella obtener el corcho, ¿sí? Las botellas se tapan con corcho, son ni más ni menos que corteza de este árbol, ¿sí?, del Quercus suber. Bien. ¿Por qué es tan importante? Porque estas paredes este tejido de la corteza son paredes celular muy engrosadas, ¿sí? Si se dan cuenta, el corcho tiene una estructura particular que se caracteriza sobre todo por ser profundamente impermeable, ¿sí? Esto es importante. Bien. ¿Qué podemos decir? Fíjense, dice que es la principal componente de las paredes celulares es la celulosa, ¿sí? Es la celulosa. Es el principal componente de las paredes celulares. Bueno, algún dato interesante, pues que puede ser que sea el polímero más abundante en la Tierra, con toda seguridad, porque los organismos que acumulan mayor cantidad de biomasa en la biosfera son las plantas vasculares, ¿sí? Por lo tanto, si la celulosa es lo más abundante en plantas vasculares, es probable que también lo sea a nivel de la biosfera, ¿sí? Bien. Entonces, no solo contiene celulosa, contiene otro tipo de polímeros, por ejemplo, hemicelulosas, pectinas y otros elementos que sirven de anclaje, que ya veremos más adelante, que se denominan glicoproteínas, ¿sí? Nada más les voy a dar una noción de lo que es la lámina media, ¿sí? La lámina media es una estructura, en este caso la vemos representada en este color más oscuro, ¿sí?, que se distribuye entre célula y célula. Tenemos la parte más clara, que corresponde a pared celular, ¿sí?, primaria, puede ser que haya algo de secundaria, y en esta parte, ¿sí?, en esta parte tenemos la lámina media. La lámina media es esta estructura bioquímica y fisiológicamente muy activa a partir de la cual se genera la pared celular, ¿sí?, aunque la veremos un poquito más a detalle con algún pormenor adicional que creo que es relevante en el siguiente tema, ¿sí? Bien, aquí tiene un esquema muy sencillo. Lógicamente es pues, una representación que no se ajusta a la realidad, pero sí nos permite entender cómo es la distribución en el espacio de estos polímeros.
tenemos las microfibrillas de celulosa, cómo se entrelazan entre sí las de hemicelulosa, de tal manera que se genere una estructura más consistente, ¿sí? Imagínense, si ustedes tienen un hilo de coser, lo pueden romper fácilmente, ¿sí? Pero si tienen entremezclados varios hilos, ya esa estructura alcanza una resistencia mucho mayor, ¿sí? Si encima se distribuyen perpendicularmente y entrecruzados, ¿sí?, la rigidez de la pared celular se incrementa. Adicionalmente tenemos también estas proteínas, ¿sí?, este tipo de elementos, de proteínas estructurales que sirven precisamente para configurar esta matriz más resistente, ¿sí? Esto es importante y les insisto, volveremos a verlo en el siguiente tema. Aquí bien, bueno, vemos aquí, partimos de la estructura de la celulosa. Acuérdense que la celulosa es un polímero hecho con moléculas de glucosa, nada más que tiene un enlace particular denominado beta 1,4, del que hablaré más adelante, ¿sí? Entonces tenemos la estructura molecular, luego tenemos cómo se constituyen estas microfibrillas y va creciendo esto en complejidad hasta tener esta red de filamentos que les vuelvo a indicar, ¿sí?, se distribuyen perpendicularmente uno con respecto a otro, de tal manera que la rigidez de la estructura sea lo suficientemente fuerte como para cubrir la función para la que la célula la constituyó, ¿sí? Bien. Vamos a dar una pincelada sobre cómo son los procesos de producción, aunque me voy a pasar un poquito a nivel tejido, luego me voy a regresar otra vez al nivel celular. Fíjense, dice que en una planta pluricelular la mayoría de las células se producen en unas regiones denominadas meristemos. Bien, los meristemos son aquellos tejidos a partir de los cuales se producen nuevas células, ¿sí? Bien. Esta manera de entender el crecimiento de un organismo es muy diferente a cómo se produce el crecimiento en organismos animales, ¿sí? Es completamente diferente. Aquí no tenemos un desarrollo embrionario que sea homologable entre animales y vegetales, ¿sí? Y posteriormente el desarrollo ontogenético, es decir, cómo evolucionan las estructuras de los organismos a lo largo de la vida, es radicalmente diferente entre animales y vegetales. Bien, ¿qué podemos decir de los meristemos o tejidos meristemáticos? Son aquellos tejidos vegetales a partir de los cuales se constituyen células durante toda la vida del organismo, ¿sí? Vamos a tener un tema en particular donde profundizaremos en la fisiología de los tejidos meristemáticos. Bien, bueno. ¿Por qué les comento esto? Porque donde se producen las células, también, lógicamente, hay una producción activa de pared celular. Y en este caso dice que cuando se detiene el crecimiento y la pared, ¿sí?, ya no se ha de expandir más, la pared celular primaria se conserva, ¿sí?, o posteriormente puede engrosar y generar una estructura más rígida denominada pared celular secundaria. Vamos a ver si explicamos esto un poco. Las células emergen en el meristemo, generan pared celular primaria, pero en función de dónde recala esta célula en el organismo y qué función tiene, va a desarrollar eventualmente una pared celular secundaria, ¿sí?, con unas características particulares para cubrir una función, les insisto, dependiendo de dónde esté ubicada esa célula y para qué función la vaya a determinar el organismo vegetal, ¿sí? Esto lo veremos de forma un poquito más profunda en el siguiente tema, ¿sí? ¿De acuerdo? Fíjense, dice aquí, dice, cuando las células vegetales se especializan, producen tipos de paredes celulares adaptadas especialmente. Por ejemplo, si hay células que están en las hojas, ¿sí?, tendrán un tipo de pared celular diferente de aquellas células que están alojadas en los tallos. ¿Por qué? Porque las hojas son estructuras con una función particular, que es la de captar energía luminosa y producir materia orgánica, mientras que aquellas células alojadas en los tallos pueden tener función de transporte o función de soporte.